Bueno, hoy vamos a hablar sobre la ley de las 12 tablas romanas. Bueno, la ley de las 12 tablas, Lex Duodecim Tabularum o Duodecim Tabularum Leyes, fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Este también recibió el nombre de ley decemviral. Por su contenido se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Fue el primer código de la antigüedad que contuvo una reglamentación sobre una censura, pena de muerte por poemas satíricos. La ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro. Debido a que no quedó indicio alguno, algún autor ha llegado a sugerir que estas nunca existieron. Ahora, mis compañeros pasarán a explicarle el contenido de dichas tablas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las tablas 1, 2 y 3. Estas tablas contendrían el derecho procesal civil. El procedimiento que regulan es el de las acciones de las leyes. Acciones judiciales que en virtud de la ley de las 12 tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su excesivo formalismo. Las partes debían pronunciar una que otra palabra que eran muy complejas, obligatoriamente si querían tener posibilidad alguna de ganar el litigio, o debían realizar ritos. Detrás de todo este formalismo estaba el sentimiento religioso. Las acciones de la ley eran inicialmente 4, 2 declarativas y 2 ejecutivas. Las primeras, acción por apuesta, sacramentum, y acción por petición de un juez o de un árbitro, postulatio iudicis. Estas se caracterizaban por contemplar el mismo proceso, iniciado primero ante un pontífice, después ante un magistrado y por último ante un juez. Las dos restantes o ejecutivas, acción por aprehensión corporal, manus inectio, y la toma de prenda o embargo, pignoris capio. Ambas guardaban rezagos pertenecientes a la venganza privada, ya que en ellas se podía aplicar la fuerza o violencia para recuperar lo debido. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que vendrá a ser la cuarta tabla, en la cual se hace referencia acerca de las potestades paterfamiliares, en especial a la patria potestad que ejercía el padre sobre sus hijos legítimos, legitimados y adoptivos no emancipados. En la tabla contempla el nacimiento deforme o monstruoso, disponiendo su muerte inmediata. Se refiere además a la amplitud de los poderes del padre sobre sus hijos, quien como autoridad absoluta de su grupo ejercía el derecho de poder gobernarlo. Así podía corregirlos, sancionarlos o venderlos, e incluso ordenar su muerte según lo que más le convenga a la cabeza de la familia. Sin embargo, esto no debe entenderse como una facultad ilimitada y irresponsable, sino como derivada de aquella que lo autorizaba a imponer castigos sin recurrir a los órganos del Estado, es decir, hacerlo de una manera más íntima sin involucrar a agentes exteriores. Luego vamos con la tabla número 5, en la cual aborda los temas de las tutelas y las herencias. Se trata allí de la tutela perpetua de las mujeres. Se refiere además al supuesto de adquisición de la propiedad por medio de la usucación. Las que pertenecían a las mujeres bajo tutela no podían usucapirse, a menos de que hubiesen entregado con la autorización del tutor. Al referirse a las herencias, la ley establece el respeto a las cláusulas testamentarias, otorgando al testador un derecho ilimitado para poder disponer de sus bienes y designar tutores que se harán con ellos posterior a su muerte. También dispone el orden sucesorio para el caso de quien muere sin haber hecho algún testamento. Y así como estas, se dieron muchísimos casos más en las cuales las leyes romanas se encontraban preparadas para poder así respetar el honor de la persona difunta y sus últimas voluntades. Gracias. La tabla sexta y séptima contenía derechos de obligaciones y derechos reales. La tabla sexta justamente se refería a la propiedad y la posesión. ¿A qué venía? Nexum y Mancipium. Nexum se trata del vínculo, la atadura jurídica que liga al deudor y permite que el acreedor vaya contra la persona. En distinto a Nexum es la Mancipatio, por la cual se transmitía el dominio. Nexum entonces fue una de las primeras formas de contrato. No solo había esta forma, sino también había otra forma, que es la usucapium, que era por posición. Para bienes inmuebles era 2 años de posición y para bienes muebles 1 año de posición.
Y ahora la tabla séptima se refería pues en cuanto a derechos, en cuanto a edificios y heredades. Cuando había dos edificios continuos, tenía que existir pues un espacio por donde se podría transitar. También se condicionó pues nuevas condiciones en cuanto a las plantaciones y excavaciones que se hacían en los fondos. Y también cuando había dos campos, entre esos dos campos tenía que existir un espacio de 5 pies pues, por donde se podía transitar, por donde podría haber una carretera. Y lo más curioso es que también se estableció el derecho que tenía el propietario a pedir una indemnización cuando su propiedad era afectada, pues, y justamente esta última se aplica en los países occidentales hasta hoy en día, y nuestro Código Civil actual también en su artículo 967. Bien, la tabla 8 estableció medidas entre propiedades vecinas y reglas para la convivencia entre vecinos. También determinó las distancias que deberían dejarse libres entre una propiedad y otra para construir caminos. Estas normas se siguen actualmente dentro del derecho público. Este estipula las reglas de convivencia entre la población. Por otro lado, la tabla 9 aseguró las normas de derecho público, por lo que se cree que fue una continuación de la anterior. Prohibió la entrega de un ciudadano al enemigo y la celebración de asambleas nocturnas. Las reglas de la tabla 9 tenían la intención de castigar a aquellos que iban en contra del régimen político en Roma y de esta forma garantizar la lealtad de sus ciudadanos al gobierno. La tabla décima hace referencia a las normas sobre los entierros, incineraciones y funerales. Esta se refiere al orden de la vida dentro de la ciudad. Algunas prohibiciones fueron: los cadáveres están prohibidos de enterrarse o incinerarse dentro de la ciudad, ya que estos podrían traer enfermedades a la gente de la ciudad. Los cadáveres solo pueden llevar como máximo 2 o 3 prendas de vestir y no pueden llevar piezas de oro. Los cadáveres de los esclavos no pueden ser embalsamados. Y los ciudadanos no pueden formar tumultos por un cadáver. Para finalizar tenemos las tablas 11 y 12. Estas tablas tienen la función de complementar a las primeras 5 tablas. Primero tenemos la tabla 11, en la cual destaca la prohibición de los matrimonios desde el punto de vista jurídico entre patricios y plebeyos. Esto con el fin de garantizar que los patricios conserven sus privilegios y no los pierdan dentro de una alianza matrimonial. Esta ley sería considerada como inhumana por Cicerón y sería abolida poco tiempo después de haber ocasionado una reacción e indignación violenta por parte de los esclavos. Luego tenemos a la tabla 12, cuyo contenido se basa en cuestiones de derecho privado, tales como robos, apropiaciones e invasiones a la propiedad privada de un dueño que se encuentra ausente. Como ejemplo tenemos 3 artículos dentro de la tabla 12. Primero, no se podía consagrar a los dioses una propiedad en disputa. Luego, en caso de una apropiación de mala fe, el pretor, la autoridad, nombraba 3 árbitros para resolver la disputa. En caso que un esclavo robara o causara un daño a una propiedad a sabiendas de su amo, este último podía exigirle una indemnización. Gracias.